tras ellos. Fíjense, el Espíritu de Cristo estaba ¿en quién? En los profetas. Pero ese Espíritu de Cristo anunciaba por boca de esos profetas todo lo que vendría de los sufrimientos de Cristo y todo lo que vendría, fíjense también, de las glorias. ¿Qué significa las glorias? Pues también que no nada más Cristo se quedó muerto 3 días y 3 noches allá en el infierno, en el Hades o Seol. Él estuvo en ese lugar. Bueno, vamos al Salmo 22. Salmo capítulo 22. Vamos a demostrar que el Espíritu de Cristo está hablando por ciertos profetas. Salmo 22. Versículo 1, fíjense. Este es un salmo que se le llama Salmo de David. Es un salmo de David. Es el profeta David hablando de los salmos. Hacía cientos de años atrás, el profeta David habló esto. Salmo 22:1. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dijo el profeta David. Fíjense. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los que no creen que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo estaba hablando por boca de los profetas, piensan que era David en su situación, en la situación en que él estaba, cuando él cometió el pecado y murió su hijo, etc. Piensan que era David el que estaba hablando con ese sufrimiento que él estaba pasando. Sin embargo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a Mateo capítulo 27 para ver quién era realmente el que estaba hablando. Mateo capítulo 27, versículo 46. Mateo 27, 46. Este pasaje que les voy a leer era cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Él estaba sufriendo ya estaba crucificado en ese lugar, ya estaba derramando su sangre por cada uno de nosotros. Mateo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Fíjense, ya habían pasado 3 horas de sufrimiento, 3 horas de tinieblas, donde él había recibido el pecado de la humanidad, el pecado de cada uno de nosotros. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que en arameo significa, traducido al español, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjense, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Son las mismas palabras que habló el profeta David cientos de años antes. Sin embargo, con eso demostramos que era Cristo hablando ya, o más bien era el Espíritu de Cristo hablando por boca del profeta David, hablando de lo que iba a padecer ese cordero. ¿Por qué me has desamparado? Salmo 22. No me pierdo Mateo 27. Salmo 22. En el versículo 18. Salmo 22, 18 dice así: repartieron entre sí mis vestidos. Era el profeta David hablando esto. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes, se decía David. Sobre David nunca se vio ese acontecimiento de que primero repartieron sus vestidos y segundo que echaran suertes sobre esos vestidos. ¿De quién estaba hablando David? Igual era el Espíritu de Cristo. Vamos otra vez a Mateo 27, pero ahora el versículo 30 versículo 35. Mateo 27, 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese. Fíjense, ¿por qué repartieron sus vestidos? ¿Por qué echaron suertes sobre sus vestidos? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron
una vez más se está comprobando que Jesús estaba hablando ¿en dónde? En los Salmos. ¿Por quién? Por boca de David ya estaba hablando Cristo, de sus padecimientos, de sus sufrimientos. Era necesario que se cumpliese aquello que estaba escrito. Pero ¿por qué tuvieron que echar suerte sobre los vestidos del Señor? ¿Ha pensado usted aparte porque ya estaba escrito? Era porque eran vestidos de un solo corte, de lino fino, de los más caros de su tiempo. Hace cuenta que usted se va ahorita con un diseñador de moda, un francés, y se compra el mejor traje de $12,000, como se lo compró una vez uno de los millonarios de la tierra. Un traje de $12,000 e incluía regalados zapatos, dice. Fíjense. Es un ruso que se hizo millonario. Entonces, repartieron sus vestidos porque eran de gran valor. Cristo vistió de lo mejor. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Vamos a ir enlazando el Viejo Testamento con el Nuevo Testamento para poder ver que lo que estaba escrito allá se cumplió en Jesucristo, es decir, Él es el Mesías. Él es el Mesías. Los judíos no creyeron en ese Mesías porque para ellos no se cumplió lo que estaba escrito. Para ellos no se cumplió. Inclusive se le llamó, a Jesús le llamaban hijo de fornicación. Fíjense, los judíos le llamaban hijo de fornicación porque según ellos no estaba casada María con José cuando nació. Por eso se le llamó como hijo ilegítimo. No entendían bien las escrituras, no las entendían. Mateo capítulo 12, desde el versículo 38 vamos a leer en adelante. Mateo 12, 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjense lo que le pidieron. Ellos querían o pretendían creer que Jesús era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios, era el que estaban esperando, el Cordero del cual se hablaba ya en el Viejo Testamento. Pero siempre y cuando les mostrara señales, es decir, milagros. Milagros querían ver los fariseos. El versículo 39 dice: Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, ¿qué tiene que ver Jonás con Jesucristo? ¿Por qué? ¿Por qué Jonás? Porque ya Jonás pasó 3 días en el vientre de un pez. Bueno, en el versículo 40 aquí nos aclara el mismo Señor Jesucristo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Fíjense, 3 días y 3 noches. ¿A quién se le llamó Hijo del Hombre? Él se estaba refiriendo a Él mismo. ¿Quién fue el que estuvo en el corazón de la tierra? El Hijo del Hombre, no Dios manifestado en carne. Es decir, Jesús adquirió una naturaleza humana. Él tuvo un espíritu así como usted y como yo. Además tuvo un alma así como usted y como yo. Cuando lloró por Lázaro, ahí se manifestó que Jesús tenía alma. Jesús tenía alma. 3 días y 3 noches, ¿dónde iba a estar el Señor? En el corazón de ¿dónde? De la tierra. ¿Dónde está el corazón de la tierra? En el centro. El centro de la tierra. En el centro de la tierra donde hay fuego, donde hay un gran vacío, porque científicamente ya se demostró que la tierra es vacía por dentro. 3 días y 3 noches era necesario que estuviera Jesucristo. 3 días y 3 noches. ¿A qué creen que fue? ¿Fue de día de campo? ¿Lo invitaron a una carne asada? No, él no fue a deleitarse, fue a sufrir. ¿Saben por qué sufrió? Por cada uno de ustedes. Él sufrió por cada uno de nosotros. Su sacrificio no debe ser en vano. Realmente debemos valorar lo que Él hizo por nosotros.
Cuando nosotros valoramos todo lo que Él sufrió por nosotros, entonces realmente comenzamos a amar a Dios.